Buen día a todos. Mi nombre es Montserrat Banda García y explicaré una parte fascinante de la historia del arte que ha cautivado mi interés de manera personal. El arte mexicano del siglo XX y en particular el movimiento muralista. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? Bueno, déjenme explicarles. Mi interés por el arte mexicano del siglo XX surgió por su profunda conexión con la historia, la cultura y la política de México. Este movimiento artístico no solo creó hermosas obras de arte, sino que también contó historias de un país en constante transformación. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época histórica? En este periodo, la corriente artística que se destacó de manera sobresaliente fue el muralismo. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? Los elementos más intrigantes del muralismo mexicano incluyen su enfoque en temas sociales y políticos, la creación de arte público y accesible, el uso de simbolismos, colores vibrantes y un firme compromiso político y social. El muralismo. El muralismo mexicano surgió en la década de 1920 como una manifestación artística en relación con los esfuerzos de modernización del Estado de México, después de la Revolución de 1910. Ahora, profundicemos en algunos de los aspectos claves de este movimiento. Características del muralismo mexicano. Como mencioné, el muralismo mexicano se caracteriza por una serie de elementos distintivos. Estos incluyen, número 1, tema social y político. Los muralistas mexicanos se centraron en temas sociales y políticos en sus obras, abordando cuestiones como la historia de México, la lucha de clases y la justicia social. Número 2, arte público y accesible. Creían en la democratización del arte, colocando sus murales en edificios públicos para que estuvieran al alcance de todos. Incorporación de elementos culturales mexicanos. Utilizaron la rica cultura mexicana en sus obras, incluyendo elementos prehispánicos y folclóricos. Número 4. Estilo figurativo y narrativo. Aunque los muralistas tenían estilos individuales, en su mayoría utilizaron un enfoque figurativo y narrativo en sus obras. Uso de simbolismo. Emplearon simbolismos en sus obras para transmitir mensajes complejos y metáforas visuales. Colores vibrantes. Utilizaron una paleta de colores vibrantes que se asociaba con la riqueza y la diversidad de la cultura mexicana. Compromiso político y social. Utilizaron su arte como una forma de activismo, abogando por la justicia social, la igualdad y la lucha contra la opresión. Número 8. Tamaño monumental. Los murales mexicanos suelen ser de gran tamaño, ocupando paredes completas o techos de edificios. Autores principales. El muralismo mexicano contó con varios artistas destacados que dejaron una huella indeleble en la historia del arte. Algunos de los principales autores son Diego Rivera. El muralismo mexicano tuvo varios artistas influyentes, pero si se busca destacar a un autor principal del movimiento, ese sería Diego Rivera. Diego Rivera es ampliamente considerado como el muralista más destacado y emblemático del muralismo mexicano. Sus obras murales, como las que se encuentran en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, son icónicas y representativas del movimiento. Rivera no solo contribuyó con su arte, sino que también desempeñó un papel importante en la promoción y difusión del muralismo, como un medio artístico y socialmente relevante en México y en todo el mundo. Su estilo distintivo y su compromiso con temas políticos y sociales hicieron de Diego Rivera una figura central en la historia del muralismo mexicano. Número 2. David Alfaro Siqueiros. Otro pilar importante del muralismo mexicano, conocido por su estilo audaz y sus murales en el Poliforum Cultural Siqueiros y en otros lugares. 3. José Clemente Orozco. Conocido por su enfoque más sombrío y expresionista, Orozco dejó una huella significativa en el muralismo mexicano, con obras en el Hospicio Cabañas y en otras instituciones. Número 4. Rufino Tamayo. Se destacó por su estilo abstracto y su uso de colores vibrantes. A menudo sus pinturas trataban temas relacionados con la cultura mexicana y la identidad, pero se distinguió de los muralistas en la forma en que abordó estos temas. Sus obras a menudo se presentan en una mezcla de lo abstracto y lo figurativo, explorando la identidad y la cultura mexicana en un contexto más abstracto y simbólico. Fernando Leal. Algunas de sus obras incluyen murales en edificios públicos y privados en México y en el extranjero. Su estilo se caracteriza por una paleta de colores vibrantes y un enfoque en la representación de la cultura y la historia mexicana. Número 6. Fermín Revueltas. Sus murales a menudo representan escenas de la vida cotidiana de los trabajadores y campesinos, así como aspectos de la Revolución Mexicana. Aurora Reyes Flores. Se le reconoce por ser una de las primeras mujeres en participar activamente en la creación de murales en México. Su estilo artístico abordaba temas como la maternidad,
la educación y la historia de México. También fue una figura importante en la promoción de la igualdad de género en el ámbito artístico y cultural de México. Obras representativas. Las obras representativas del muralismo mexicano son un testimonio poderoso de su impacto y relevancia en la historia del arte. Algunas de estas obras son: número 1. El hombre controlador del universo, de Diego Rivera. El hombre controlador del universo es uno de los murales más conocidos de Diego Rivera y es una obra emblemática del muralismo mexicano. La obra representa al hombre como controlador de su propio destino y del universo, y muestra una serie de escenas que van desde la ciencia y la tecnología hasta la opresión y la lucha obrera. Es una representación poderosa de las aspiraciones humanas y la relación entre el individuo y el mundo que lo rodea. Mural de la Biblioteca Central de la UNAM, de Juan O'Gorman. Fue creado por el destacado pintor mexicano Juan O'Gorman. Representa una narrativa visual que abarca la historia de México, desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. De nuestra nacionalidad, de Rufino Tamayo. La obra presenta una paleta de colores vibrantes y formas abstractas que aluden a elementos culturales y folclóricos de México. Hace uso de una expresión artística importante de la identidad nacional mexicana y el papel del arte en la construcción de la cultura. Mercado de Tlatelolco, de Diego Rivera. El mural muestra escenas vívidas de la vida cotidiana, comercio y actividades en un mercado indígena, con una rica paleta de colores y detalles que capturan la diversidad de productos y la vida en ese tiempo. Retrato de la burguesía, de David Alfaro Siqueiros. La serie de murales es una expresión vívida de la perspectiva política y social de Siqueiros y su compromiso con la representación artística de los problemas y las desigualdades en la sociedad mexicana. Alegoría a la Virgen de Guadalupe, de Fermín Revueltas. Mural del pintor mexicano Fermín Revueltas presenta una composición piramidal en la que la figura de la Virgen se sitúa en el centro. A su lado, dos mujeres representan el mestizaje, y en la parte inferior se pueden apreciar hombres y mujeres que exhiben rasgos distintivos de diversas regiones de México. Lugares representativos. Estos lugares no solo albergan murales históricos, sino que también son símbolos importantes de la herencia cultural y artística de México. Algunos de los lugares más representativos del muralismo mexicano incluyen Palacio Nacional. El Palacio Nacional alberga los famosos murales de Diego Rivera, que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Palacio de Bellas Artes. Este hermoso edificio alberga murales de varios muralistas, incluyendo a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Los murales representan temas culturales y artísticos, así como escenas históricas. En conclusión, el muralismo mexicano es un movimiento artístico extraordinario que no solo produjo obras de arte visualmente impactantes, sino que también contó historias de México, su historia, su gente y sus luchas. Este movimiento es una parte fundamental de la rica herencia cultural de México y continúa inspirando a artistas y amantes del arte en todo el mundo. Se caracteriza por su enfoque en temas sociales y políticos, la creación de arte público y accesible, la incorporación de elementos culturales mexicanos, un estilo figurativo y narrativo, el uso de simbolismo, colores vibrantes, compromiso político y social, y la creación de obras de gran tamaño. Gracias por tu atención y por permitir compartir el arte mexicano del siglo XX y el movimiento muralista.